El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Bien, vamos con la palabra del Señor, Ministerio Profético y Apostólico, última parte. Estamos ya en la cuarta parte. Vamos a mirar Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 dice así: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿de dónde? De Gilgal. Y apréndase esto: el nombre Eliseo significa súplica. Eso significa el nombre Eliseo. Significa súplica. Entonces, vengo hablándoles de la necesidad de que una iglesia sea construida bajo dos columnas: el ministerio profético y el ministerio apostólico. Y ya aprendimos que el ministerio profético, ¿cuál es la función del ministerio profético? ¿Quién se acuerda? Reconciliar la familia. Ese es, según la Biblia, el objetivo del ministerio profético. El ministerio profético no está hecho para estar diciendo: así te dice el Señor, cuantas veces quieren. No. Y se los mostré, creo que fue en la segunda parte de esta serie. El ministerio profético, su función principal es restaurar la familia, restaurar el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y cuando hablamos del ministerio apostólico, hoy en día que está tan de moda la apostolitis, que todos quieren ser apóstoles, y cuando pase de moda de apóstol, entonces yo creo que se pondrán arcángeles. Porque ¿qué sigue después de eso? ¿Qué significa, según la Biblia, apóstol? Apóstol en la Biblia no es sinónimo de posición. Apóstol en la Biblia no es sinónimo de puesto. Apóstol en la Biblia es el que administra los misterios de Dios. Mire qué distinto. Y eso lo hemos aprendido en las tres primeras partes. Pero hoy estamos hablando de que viene el momento en el que es llevado Elías por los carros de fuego y por los caballos. ¿Se acuerdan? También les enseñé eso. ¿Qué significa fuego en la Biblia? ¿O qué es fuego? Espíritu. ¿Y qué es caballo? Espíritus también. Y les mostré los textos. Entonces, Elías fue llevado, dice que por sus carros de fuego y por sus caballos de fuego. Entonces, ¿realmente por qué fue llevado? Por los espíritus. Por los espíritus. ¿Cuáles espíritus? ¿Cuántos espíritus tiene Dios? 7. 7, ¿qué significa? El número 7 significa las operaciones del Padre. ¿Por qué? Porque el Señor o el Padre opera por 7 espíritus. Entonces, lo que realmente vino a llevarse a Elías no fue un carro como usted lo conoce. No fue un carruaje como usted lo conoce. No fueron ruedas como usted lo conoce. Fueron espíritus de Dios que a lo mejor, no lo sabemos, tomaron forma de carruaje y se lo llevaron. Eso también lo expliqué ya. Solamente estamos haciendo un pequeño resumen. Pero ahora miremos, volvemos otra vez a la escena donde va a ser llevado Elías y Eliseo está con él. ¿Cuál era el anhelo de Eliseo? ¿Qué fue lo que le pidió Eliseo a Elías? Una doble porción de su espíritu. Y cuando vemos la historia de Elías y la comparamos con la de Eliseo, se cumplió esa promesa. Porque Elías hizo 7 milagros. Y Eliseo vivo hizo 13.
Vivo hizo 13. Entonces algunos dirán, le faltó uno, porque era doble porción del Espíritu. ¿Sabe dónde aparece ese último? Cuando Eliseo ya está muerto, está enterrado, y ya están los huesos, dice la palabra, y fueron a sepultar a alguien que se había muerto, y este alguien, cuando fue sepultado en la misma tumba donde estaba Eliseo, y el cuerpo del muerto toca, dice la Biblia, los huesos de Eliseo, ¡pim!, revive. Milagro 14, se cumple la promesa. ¡Wow! Muchos anhelan el ministerio profético, y eso está muy bien. Pero nunca me cansaré de decirle, no sabe lo que pides. Porque el ministerio profético, también se los enseñé, es un ministerio itinerante, nunca descansa. Si tú le estás pidiendo al Señor ministerio profético, prepárate para no dormir en la madrugada. Prepárate para que el Señor te despierte a orar, para que te muestre revelaciones. Porque el ministerio profético no trae estatus. Mire, cuando usted mira a los profetas del Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento aparece en el Nuevo Testamento. ¿Quién fue? Juan el Bautista. ¿Y cómo fue el ministerio de todos los profetas? Cuando Elías estaba luchando contra Jezabel y sus 400 profetas, en la famosa historia, cuando Elías vence a los 400 profetas de Baal, Jezabel ordena perseguir a Elías y ordena matar a los profetas de Dios, y los matan. Entonces el ministerio profético hoy en día, lamentablemente, es sinónimo de estatus. Es que yo soy el profeta, tráigame en el tinto como el profeta quiere. Es que yo soy profeta. Si me va a invitar, camioneta blindada, habitación con aire acondicionado y ofrenda en yenes. No, eso es un timador. Eso no es un profeta. ¿Sabe cómo vivía Juan el Bautista? ¿Sabe a qué olía Juan el Bautista? ¡Ánimo! A ver. ¿Cómo vivía? ¿Dónde vivía? ¿Cuál era la casa de Juan el Bautista? A ver. En el desierto. ¿Cómo olía? Porque cuando lo veían se asustaban de su apariencia. Pero escúchame, era el profeta de Dios. Hoy en día un profeta, si no usa Armani, o si no usa saco y corbata a la medida, no es profeta. ¿Sabe qué es? Y esto no me lo editen, por favor. ¿Sabe qué es? Es un timador, mentiroso. Es así de sencillo. Ningún profeta era amado en el Antiguo Testamento. El pueblo le tenía miedo a los profetas, los verdaderos, ¿no? Eliseo significa súplica. Entonces, si queremos el ministerio profético en nuestra vida, es decir, el ministerio de Elías, si queremos que ese ministerio aparezca en nuestras vidas, ¿qué necesitamos? Súplica y ruego. Entonces, si queremos el ministerio profético, ¿qué necesitamos tener en nuestra vida? Súplica y ruego. No es que, pastor, póngame la mano para que el ministerio profético caiga sobre mí. No, luego la caer es otra cosa. Mire, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Sabe qué significa Gilgal? Gilgal significa rueda. Eso significa el nombre Gilgal, rueda. Y rueda en las escrituras se relaciona con ciclos. Con ciclos. Entonces, una vez venga el ministerio profético a nuestras vidas, eso abrirá un nuevo ciclo en nosotros y en la vida de la iglesia. Versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 2 dice así: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Betel.
Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues, ¿a dónde? A Betel. Aquí vienen dos preguntas que tengo que explicarte. ¿Qué es el alma? ¿Para qué Dios nos dio un alma? Nos dio un alma para cumplir su propósito en la tierra. Todos tenemos un destino. Todos tenemos un propósito en Dios. Estás aquí por un propósito. Que no lo has descubierto es otra cosa. Pero tú estás aquí con un propósito. Eso nos aclara lo que significa la expresión vive Jehová y vive tu alma. ¿Sabe qué significa esa expresión? ¿Sabe qué significa la expresión vive Jehová y vive tu alma? Eliseo no soltó a Elías porque conocía que había un propósito para él en Elías. Ahí estaba diciendo, cada vez que decía vive Jehová y vive tu alma, lo que estaba diciendo es, yo conozco el propósito de Dios a través de ti, Elías. Por eso no te suelto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! La pregunta es, ¿conoces tu propósito aquí? ¿Sabe cómo lo vas a conocer? A través de tu pastor. No lo sueltes. Mire esto. Jueces capítulo 1, versículo 22 al 23. Jueces capítulo 1, versículo 22 al 23 dice: también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Betel se llamaba Luz antes, y la Biblia lo dice. Wow. Betel antes de llamarse Betel se llamaba Luz. Y la luz representa la enseñanza en la Biblia. ¿Qué es enseñanza? Luz. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces, ¿qué es luz? Enseñanza. ¿O qué es enseñanza? Luz. Entonces, ¿qué era Betel antes? Enseñanza. Wow. La primera parada que hizo Elías fue en Betel. Fue en la luz de la enseñanza. Mire, el ministerio profético trae luz, trae enseñanza a la iglesia. Segunda de Reyes 2:4. Dice: y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma. Es decir, yo sé que si estoy con usted, hay un propósito de Dios para mí. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Jericó significa fragancia. Eso significa Jericó. Jericó significa fragancia. Y fragancia tiene que ver con olor. Y olor en la Biblia es conocimiento. Y eso ya lo enseñé. Conocimiento. ¿Qué es olor en la Biblia? Conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. Para los que están tomando apuntes, yo sé que voy rápido, pero usted sabe que esta palabra se postea los lunes. Ahí puede volverla a recordar. ¿Qué dice 2 de Corintios 2:14? Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar ¿qué? El olor de su conocimiento. Esto ya lo enseñé. Vamos a ver. Conocimiento, ¿qué es? Unción. Entonces cuando dicen, uy, qué hombre tan ungido, no es por los dones, es por el conocimiento que tiene de Dios, por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Entonces,
¿Por qué fue destruido el pueblo? Falta de conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Unción. ¿Sí ven? Entonces el pueblo fue destruido porque ¿qué fue lo que le faltó? Unción. Le faltó conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Y ahora, ¿qué es olor? Conocimiento. Mire qué interesante, ¿no? Olor es conocimiento, lo acabamos de aprender. Conocimiento es unción. Porque usted y yo tenemos un olor en el mundo sobrenatural. ¿A qué huele usted? No sé. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que debemos oler a olor fragante. Debemos oler a olor fragante. Wow, porque el texto dice, en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, la primera parada de Elías, ¿dónde fue? La siguiente parada, ¿dónde fue? En Jericó. Jericó significa fragancia. ¿Por qué? Porque 2 de Corintios 2:14 dice que todos tenemos un olor. Pero el olor depende ¿de qué? Del conocimiento. Si usted no conoce la palabra de Dios, no huele a nada. Y por eso aquí nos hemos dedicado el miércoles en meditaciones bíblicas a estudiar la palabra. El viernes en Generación Sana a enseñar la palabra. Y los domingos también. Mire qué interesante. La segunda parada del ministerio de Elías, el ministerio profético, es llevarnos al conocimiento de la vida. Entonces, para que usted y yo podamos tener olor fragante en el mundo sobrenatural, necesitamos tener conocimiento. Por eso el Señor constantemente dice, no neófitos, sino entendidos. El Señor viene a buscar una iglesia como, ánimo, yo ya se los enseñé. Mire, eso. Te lo voy a volver a repetir. El Señor viene a buscar una iglesia ¿con qué? Con peso. ¿Y qué significa peso? Conocimiento. Él no viene a buscar a una iglesia entretenida. Él viene a buscar una iglesia que esté conociendo su palabra. 2 de Reyes 2:6, por favor. Ahora mire esto. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado ahora ¿a dónde? Al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Jordán significa el que desciende. Eso significa el nombre Jordán, el que desciende. ¿Y quién fue el que descendió del cielo? Jesús. ¿Sí ven? Wow, interesante. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, la vida eterna es la suma de dos conocimientos. Tienes que aprenderte esto. La vida eterna es la suma de dos conocimientos. El primero es el conocimiento del Dios verdadero. Y el segundo es el conocimiento del Hijo. ¿Cuáles son? Ok. Entonces, si Dios envió a Elías al Jordán, y Jordán quiere decir el que desciende, y el que desciende fue el Hijo, ¿a dónde lo está mandando? Al conocimiento de Jesucristo. Wow. Mire, ser cristiano no es un título. Ser cristiano no es un título. Porque si usted dice llamarse cristiano y no sabe dónde queda Abdías capítulo 2 en la Biblia, le digo de corazón, no eres creyente.
Lo estaba enviando al conocimiento del Hijo. Tú y yo como iglesia no somos nada si no conocemos la palabra de Dios. Nada. No somos nada. Es importante dejar claro que la palabra profética más segura, ¿cuál cree que es? La Biblia. Sin ella ningún ministerio sería legítimo. Algunos dicen, Señor, hábleme. Y Dios les dice, abre la Biblia. Porque a veces queremos que venga un profeta. Pastor, ¿y cuándo tengo un profeta? En la Biblia está. Porque, ¿cuál es el ministerio profético? ¿Cuál es la función? Restaurar la familia. No andar profetizando como loco por ahí. Wow. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar, ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significan las aguas en la Biblia? La voz de Dios. Las aguas en la Biblia significan la voz de Dios. Segunda de Reyes 2, del 8 al 9. Mire esto. Dice, tomando entonces Elías su manto, ¿qué hizo? Lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Sabe que el único que vio el arrebatamiento de Elías fue Eliseo? Nadie más lo vio. Al otro lado del río estaban todos los de la escuela de profetas y ninguno de ellos vio ese mover tan extraordinario. Solo lo vio Eliseo, porque cuando Eliseo regresa, los otros profetas le dicen, ¿y Elías? Vamos a buscarlo. Y empezaron a buscarlo. Usted lo puede ver en el texto. Si usted pensó que la única vez que se abrieron las aguas fue cuando Israel salió de Egipto y pasó el mar en seco, no, Dios varias veces hizo el mismo milagro. Aquí lo está demostrando una vez más. Las aguas significan la voz de Dios y el agua en singular que limpia es su palabra. Salmo 29:3. ¿Qué dice? Dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Entonces, ¿aguas qué es? La voz de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la doble porción del Espíritu que estaba pidiendo Eliseo? Eliseo ya tenía una porción, conocía a Dios, pero deseaba otra más, conocer al Hijo. Wow. Por eso les dije yo hace un instante que la vida eterna es la suma de dos conocimientos: el conocimiento del Dios verdadero y el conocimiento del Hijo. Entonces, la doble porción del Espíritu fue el conocimiento de Dios, porción 1, el conocimiento del Hijo, porción 2. Que lo entendamos y que lo conozcamos. Yo soy cristiano. Eso no es suficiente para conocer a Dios. No es suficiente. Eso es un título. Pero ¿sabe qué necesitas? Conocimiento. Conocimiento. Leyéndolo. ¿Cómo conoces a Dios? Leyendo su palabra.
Por eso el texto dice, entenderme y conocerme. Eso es lo que quiero, dice el Señor. Por eso aquí estamos empeñados en que tú conozcas esto. Por eso el texto dice, porque estas cosas quiero. ¿Qué significa la palabra cosas? Revelaciones. Porque estas cosas quiero. Entonces, esas revelaciones quiere darnos el Señor. Amén. Entonces, ¿el ministerio profético y apostólico son importantes en la iglesia? Sí. Muy importante. De nada sirve que tú andes con la Biblia debajo del brazo si no sabes qué dice Salmo 32. Este programa fue presentado por Cadena NBI.